comienza con una pregunta retórica. ¿Y quién, léalo conmigo, y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Cuál es la respuesta aquí a esta pregunta retórica? Nada ni nadie. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada es lo que nos está diciendo. Nada te puede hacer daño al tú hacer el bien, siguiendo al bueno, a Jesús, el ejemplo a imitar, en quien estás a salvo y seguro. Anteriormente ahí en el capítulo 3 donde estamos, en el verso 12, ¿qué dice? Porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero también el rostro del Señor está ¿contra quién? Contra aquellos que hacen el mal. Entonces, Pablo a la iglesia en Roma, en Romanos 8:31, lo hace también una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Quién me ayuda? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos un pequeño problema aquí en Primera de Pedro 3:13. Aparentemente, a primera vista, Pedro pareciera estarse contradiciendo con lo que él ya ha dicho y lo que dirá más tarde. Pedro conocía a su gente, a los judíos. Pedro conocía a los líderes paganos. Él sabía las profecías que el Señor Jesús mismo había hecho, que vendrían persecuciones, tiempos difíciles. Pero lo que está diciendo aquí es que lo que te puedan hacer físicamente no afecta tu salvación. Estás seguro en Cristo. Físicamente te pueden hacer daño, aún hasta el punto de matarte y quitarte la vida. La semana pasada, un misionero joven con su esposa misionera joven en Haití, a ambos los mataron. Simplemente por ser cristianos, misioneros. Pero aquí lo que Pedro está diciendo es más, el daño físico que te puedan hacer es una bendición espiritual. Y lo va a recalcar ahí en el verso 14, más adelantito. Pero regrese al capítulo 1 conmigo de Primera de Pedro y leamos ahí en el verso 6, Primera de Pedro 1:6, que ya lo vimos. ¿Qué dice? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué cosa? Afligidos en diversas pruebas. Y ahí continúa hablando, ¿verdad? De que vas a pasar por pruebas. Esta es una bendición espiritual, ser como el bendito, que le hicieron todo lo que le hicieron y que ahora a ti te lo hagan. Pero también más tarde, en el capítulo 4, verso 19, nos va a decir que el resultado déjaselo al Señor, te hagan lo que hagan. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen, según ¿qué? La voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tú encomiéndate al Señor y haz al bien, aunque padezcas. ¿Por qué? Aparentemente, esta es o puede ser la voluntad de Dios para tu vida. Porque al último instante, Él es el que vela sobre todo, los que hacen el bien, los que hacen el mal. Pero aquí en el 3:12 ya vimos que sus ojos, su rostro está sobre aquellos, sobre los que hacen el bien y el mal. Pero a nosotros nos gusta la bendición sacerdotal ahí en, ¿dónde se encuentra en el Antiguo Testamento? Capítulo 6, ¿de qué? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿verdad? Y tenga ¿qué cosa? Ahí también en Números 6:24, ¿verdad? 6:20 en adelante. Pero Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 10:28. Y no temáis ¿a quiénes? A los que matan el cuerpo, porque no pueden hacer ciertas cosas, mas el alma no pueden matar. Temed más bien ¿a quién?
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces aquí Pedro los va a animar a que sigan adelante. Venga lo que venga, vengan dificultades, tribulaciones, te traten bien, te traten mal, tú sé obediente. Va a decir, busca la paz y corre tras ella. Dijo eso ¿dónde? En el verso 11, ¿verdad? Del capítulo 3. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y síguela. Tú haz esto, hazlo bien, encomiéndate al Señor, haz lo bueno, imita al bueno que es Jesús. ¿Se acuerdan del joven rico que vino? Maestro bueno, ¿qué le dijo él? ¿Quién es bueno solamente? Solo Dios, ¿verdad? Haz lo bueno, hazlo en amor, hazlo sin temor de lo que te puedan hacer a tu cuerpo, a tu alma, a tu espíritu, porque te pueden matar tu cuerpo, pero no te pueden quitar la salvación. Verso 14 de nuestra cita. 1 Pedro 3:14. Léalo conmigo. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. También ya se nos ha dicho, es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Jesucristo es el ejemplo, el mayor ejemplo de paciencia, de amor, de misericordia, de perdón, de hacer el bien. Sufrió por pecados que no eran de Él. Sufrió por nuestros pecados. Sufrió a manos de personas injustas para Él poder hacer justicia. Y supuestamente las personas a las manos de quien Él sufrió estaban haciendo justicia, que no conocieron la verdadera justicia realmente. Pero si nuestro ejemplo, el bueno, el Señor, el bienaventurado, sufrió lo que sufrió y no quiso librarse, aunque pudo librarse, fácilmente Él pudo haber llamado no a un ángel, no a una docena. Él tenía todo, acceso a todo. Es más, Él pudo haber dicho una sola palabra. No tuvo que decir ni una sola palabra, pero no lo hizo por amor a ti y a mí. Y si Él no quiso librarse de todas las injusticias y males que le hicieron, y si nosotros nos consideramos seguidores de Él, discípulos de Él, ¿por qué nosotros vamos a querer librarnos de las injusticias y de los males que nos puedan hacer las personas, el hombre, los enemigos de Dios? Lo que Pedro está diciendo es una dicha. Dichoso el hombre, bendito. Eso es lo que la palabra significa allí, bienaventurado. A veces se traduce, ¿cuántas veces feliz? ¿Quién me ayuda? 3, muy bien. Feliz, feliz, feliz. Dichoso el hombre. Es más, no pierda Pedro ahí, pero vaya conmigo a Mateo, capítulo 5. Este sermón se le conoce como el sermón de ¿qué? Del monte y el de las bienaventuranzas. Solamente lea el 10 y el 11 del capítulo 5 de Mateo conmigo. ¿Qué dice? Bienaventurados, ¿quiénes? El verso 10 de Mateo 5. Ayúdenme. Bienaventurados los que padecen, ¿qué cosa? Persecución. ¿Por cuál causa? De la justicia, en otras palabras, por causa del justo, quien representa la justicia, Jesucristo, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, si Él es el bienaventurado que nos dio el ejemplo, dice, por causa de mí, tú también eres dichoso, eres bendito, como yo lo soy. Así que si padeces, eres bendito. Pero aquí es donde entramos en esta dicotomía, en este aparente choque, que es una dicotomía falsa, que no es un verdadero, que no se está contradiciendo, porque en el 10 del capítulo 3 de Pedro había dicho lo siguiente Pedro:
Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Entonces tú pensarías que al hacer el bien y al refrenarte de hacer el mal, vas a ver buenos días, vas a ser bendito, vas a ser dichoso. Y eso es lo que está diciendo, pero ahora está diciendo que eres bendito y dichoso al que cuando te hagan algo por haber hecho lo bueno. Se está contradiciendo aparentemente, pero no lo está haciendo. Lo que está diciendo, aunque padezcas y si te toca sufrir, tú continúa haciendo el bien porque eres bendito, ya eres bendito, el Señor ya te bendijo, eres dichoso y feliz. Pero no eres simplemente dichoso por sufrir y pasar dificultades, sino por causa de hacer el bien, hacer la justicia, por causa del justo, por causa de Jesucristo. Pero note allí, regresando a Primera de Pedro, donde estamos, 3:14, dice, ahí la segunda parte, por lo consiguiente, no tengas miedo de perder la bendición. Esta bendición que ya es tuya, ya eres bendito, te hagan lo que te hagan en el cuerpo, no puedes perder la bendición. ¿Cuál bendición? De la que nos habló en el verso 9 del capítulo 3. ¿Qué dice el verso 9 del capítulo 3? Ayúdenme. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, ¿qué cosa? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis, ¿qué cosa? La bendición. ¿Y cuál es la heredad de nuestra bendición? La salvación, el cielo, tu Salvador, a Jesucristo mismo. Él te salvó y te perdonó y te dio la bendición de la salvación cuando no la merecías. Por lo consiguiente, tú otorgas la misma bendición a otros. Los bendices cuando te hacen mal. Tú representas a Jesucristo para que ellos lo conozcan y no lo hagas con temor. Es lo que dice al final del 14 ahí. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No temas el terror de ellos, el terror del hombre. En otras palabras también se puede traducir, no os aterrorice el terror de ellos. También se puede traducir, no tengas miedo a nada ni a nadie. Y no está hablando de un orgullo falso de que yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, sino que está hablando de estar en paz, descansando en el Señor, que tu salvación, tu alma, tu espíritu está a salvo. No tengas miedo de lo que ellos le temen, también se puede traducir. Y se puede traducir de otras maneras. No temáis al terror que ellos temen, o el terror que ellos quieren infundirte a ti, o quieren causarte. Y la última manera que se puede traducir es que no le temas al terror que ellos mismos están experimentando en sus vidas o experimentarán, porque no conocen la verdadera paz, la salvación, el perdón. En el Antiguo Testamento, en Isaías 8 del 12 al 13, el Señor había dicho esto: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Y aquí la palabra miedo significa respeto, de temblar a su palabra para obedecerla y seguirla, pero no temerle al hombre. Lo que citó el hermano Sergio, cuando este mismo escritor, Pedro, se le dijo, no prediquen en el nombre de Jesucristo ya más. ¿Y cuál fue la respuesta de él y de los otros? Juzguen ustedes. ¿Quieren hacer justicia? Lo que ustedes están pidiendo hacer no es justo. Nosotros, lo que es justo es obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y nuevamente parece una contradicción, porque Dios te dice sométete a toda autoridad y a toda ley y a toda norma. Pero cuando toda ley y toda norma se opone a un principio más elevado, en este caso a desobedecer a Dios mismo, pues sométete mejor a Dios.
en este aspecto. Allí al final del 14 dice nuevamente: por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En otras palabras, no seáis turbados. El pecador teme y huye y cae sin que nadie lo persiga, dice Levíticos 26:36 y Deuteronomio 28 del 65 al 66. Pero en contraste a esto, el que conoce a Cristo, el que tiene el Evangelio, el que tiene la paz de Jesucristo, el que tiene la bendición, puede estar tranquilo, seguro, confiando en el favor de Dios, aún en medio de la adversidad y de la dificultad, los problemas, venga lo que venga. En vez de estar temiendo, podemos estar confiando en el Señor. Hermanos, ¿cuántos decimos confiar en el Señor? ¿2, 3 solamente? Pero ¿qué hacemos cuando se pone la cosa difícil y dura? Algunos titubeamos, otros dudamos. Pero recordemos que Dios tiene el control. Y hemos hablado anteriormente las 3 P's, que hay cosas que Dios permite. ¿Quién me ayuda? Promueve y practica. Y si Él permite ciertas cosas, estemos confiados. Si Él las promueve, estemos confiados. Si Él las practica, estemos confiados. Si Él te permite pasar por algo malo, ¿puede hacer esta la voluntad de Dios? Gloria a Dios. Que sea una bendición, no una maldición. Pero no temas, no seas conmovido. O sea, que estés bien sembrado, bien plantado, que nada te mueva de esta creencia, de esta mentalidad, de lo que ya sabes, no solamente en tu mente, sino que en tu corazón. Porque recordemos que el conocimiento, ¿qué forma en nuestra mente? ¿Quién recuerda? En el corazón se forma el carácter. En la mente, las creencias. Pero de la cabeza, las creencias, les estoy dando ahí para que sea fácil de recordar: la cabeza, creencias, corazón, carácter, y debe pasar a nuestra conducta, a lo que hacemos. Pero si Dios lo permite, promueve y practica, pues usted esté seguro de lo que sabe, de lo que conoce, pero que pase a ser su carácter y que afecte su conducta, y que nada lo que pueda hacer el enemigo, el hombre, Satanás, usted debe temerle. Porque es más, el sufrimiento y el maltrato a manos del hombre que no conoce de Dios o a manos del enemigo de Dios es una gran oportunidad de vivir como lo que decimos ser, seguidores y discípulos de Jesús, cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos a los de Antioquía por primera vez? ¿Era de un título de orgullo? Era para burlarse de ellos, pero eran hallados culpables de ser dignos como su líder. Si usted y yo nos vamos a llamar cristianos y discípulos de Jesús, hagamos lo que Él hizo. Así que lo que sufras por causa de la justicia debe ser una dicha, una felicidad. Verso 15 del capítulo 3 donde estamos. Si no, ayúdenme. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Entonces hay una pausa. Notaron que anteriormente el temor a veces puede estar simplemente mentalmente, a veces puede estar en nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que echa fuera el temor también? El amor, ¿verdad? El amor. Y el espíritu de temor, bueno, ya les di la respuesta. El temor es un espíritu. Y no tiene cabida en el cristiano. No quiere decir que de vez en cuando ahí no asome su cabeza. Pero aquí lo que usted y yo debemos hacer: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, el 15. Y estad siempre preparados. ¿Para qué cosa? Para presentar defensa. Aquí la palabra en el griego es apología, y vamos a hablar de esto en unos segunditos. Hacerlo ¿cómo? Con mansedumbre. Esto es gentileza y reverencia. Aquí la palabra reverencia
en el griego es phobos, donde usted y yo agarramos la palabra fobia, pero no es miedo por falta de conocimiento aquí, sino es un respeto y temor por lo que conocemos. Estar preparado para presentar defensa, apología, con mansedumbre, o sea que con gentileza y reverencia, con respeto. ¿Ante quiénes? Ante todo el que os demande razón. Y aquí la palabra razón, logos, significa palabra convincente de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y quién es la esperanza en nosotros, hermanos? Cristo. Pero comencemos ahí con la primera porción del 15. Sino, santificad. ¿Qué significa santo, hermanos? Ya hemos hablado de esto. Haced santo, es lo que está diciendo. Santificad a Cristo por Señor. Está diciendo, dale a Cristo el lugar que Cristo merece. ¿Y cuál es su lugar? Dios es santo, santo, santo. Él merece ser el primero en tu vida. No solamente merece un lugar en tu vida, sino que merece el lugar de preeminencia. Él necesita ser el centro de todo lo que tú haces. Entonces, en este aspecto, si tú le das prioridad, el lugar principal al Señor, aún en las luchas y en las pruebas, en las dificultades, en todo, tú lo estás honrando como santo, entronizándolo en nuestros corazones. ¿Se acuerdan cómo comienza la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Sea quién? Su nombre, Él, su nombre también, ¿verdad? El profeta Isaías lo dijo de esta manera en el capítulo 8, verso 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. En el sentido otra vez positivo del miedo, del temor, del respeto. Ezequiel lo dijo de esta manera en el 38, 23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Y no solamente Jehová, ¿verdad? Sino que Jehová de los ejércitos. Verán mi mano de poder. Pero ahí donde estamos, en el capítulo 3 de Pedro, en el capítulo 15, después dice ahí de vuestros corazones, y estad. O sea que además de estar santificando al Señor en el corazón tuyo, poniéndolo a Él en tu trono, en su trono que Él merece, aparte de santificarlo, hay que hacer otra cosa. Además, y estad, además, listo para dar razón. Para responder con respuesta, con palabras, con apologética, en defensa de lo que dices creer, defensa de tu fe. A toda persona, a cada uno que te lo pida. Pero aquí hay algo muy interesante, hay un juego de palabras. Algunos te lo pedirán verbalmente, hermano, explícame lo que tú crees. Otros te lo pedirán a base de prueba. Vamos a ver si realmente es quien dice ser y creer lo que dice creer. Pero aquí hay un detalle. Algunos te lo van a demandar con acciones negativas contra ti, demandándolo. Pero ya hablamos de la palabra razón. La palabra ahí en el griego razón es logon, que viene de logos. ¿Y qué significa logos? Palabra, verbo. Pero recuerden, el verbo, el logos, ¿qué se hizo? Carne, verbo, acción. Jesucristo se hizo cuerpo, humano, siervo. O sea que están demandando que les expliques por qué crees en Jesucristo y por qué dices que Él está en ti y Él es tu esperanza. Díselo con palabras, pero díselo con acciones también. Y esta razón, logon, se puede traducir que son relaciones razonables con las personas. Se puede traducir razonamiento intelectual. Logos, verbo, Cristo aquí. Pero la palabra apología
Se usa a menudo para dar una respuesta en una corte formal ante un magistrado, una defensa escrita de tu fe, de lo que dices creer. Pero aquí dice, dásela a cada hombre, a cada persona que te la pida, que te la demande de ti. En otras palabras, súpleles la evidencia que ellos necesitan de la fe que dices tener, de la esperanza, del logos que vive en ti. Díselo con logos, con palabras cristianas, representando a Cristo al que tú dices creer, pero díselo con acciones también. Súplele la evidencia necesaria. Pero los que no tienen esta esperanza, a veces te la van a pedir con palabras, y nuevamente a veces la van a anhelar ellos tener, pero te van a maltratar para ver si que lo que dices creer, a ver si es cierto. Y cuando se los muestres, algunos podrán decir, este tiene algo diferente, esta tiene algo diferente. Pero al contrario, algunos van a decir, es peor que... Para ser cristiano como ella o como él, pues mejor me quedo así como estoy, soy mejor que ellos. Si eso es lo que dicen de ti, la Biblia le llama a esto hipócrita, porque dices una cosa y haces otra. O sea que todo creyente debe poder relatar y mostrar con palabras y con acciones cómo es que nació esta esperanza en ti, cómo es que viniste a los pies de Jesucristo. Esto le nombramos dar testimonio, testificar. Pero hazlo con mansedumbre, no con arrogancia, impertinencia. Regrese ahí al verso 4 del capítulo 3. Y sí era consejo para las mujeres, pero aplica para los hombres también. El verso 4 del capítulo 3 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, ¿cuál? Afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Esto, quiere ser estimado delante de Dios, responde con mansedumbre, no con arrogancia. Hazlo con reverencia, dándole el respeto a la persona. Y usted puede decir, es que no se lo merece. Es que ninguno se lo merece, ni usted ni yo no lo merecíamos, y el Señor nos lo otorgó. Por lo consiguiente, nosotros lo otorgamos también a los demás. Le hago una pregunta a usted el día de hoy, o varias preguntas aquí, para que analice. ¿Está compartiendo diariamente la esperanza que está en usted? ¿A Cristo, en otras palabras? ¿Estás preparado para decirle a otros lo que Cristo ha hecho por ti, con palabras y con acciones, mostrándoselos en amor, aun cuando te maltraten? Y aquí está el juego de palabras, y si usted lo quiere anotar, magnífico. Usted puede dar testimonio, número 1, con palabras. Repítalo conmigo. Podemos dar testimonio con palabras. Número 2, podemos dar testimonio con nuestra vida cotidiana, la vida vivida. Entonces podemos dar testimonio con palabras, podemos dar testimonio con nuestra vida. A ver, dígalo conmigo. ¿Cuál es la primera? Podemos dar testimonio con... Podemos dar testimonio con nuestra vida. Podemos dar testimonio, que también va entrelazado con el primero, pero podemos dar un discurso profundo y razonado con todas las bases bíblicas y bien construido elocuentemente. Y el número 4, y eso se le nombra apología, que otra vez hay personas intelectuales que dicen no creer en Dios y tienes que convencerlos, entre comillas, porque es el Señor que los convence de pecado, el Espíritu Santo. Algunos simplemente no quieren aceptar que hay Dios porque quieren continuar viviendo tal y como están viviendo y no quieren someterse a ninguna autoridad, y por lo consiguiente niegan que exista un Dios todopoderoso porque no les gusta la idea de someterse y quieren continuar haciendo y viviendo lo que ellos están haciendo. Y la última manera que usted puede dar testimonio es con su muerte. No solamente con su vida, sino con su muerte. Porque recordemos que la palabra testimonio en el griego, ¿sí? ¿Quién recuerda qué significa? Mártir. O sea que tienes la suficiente evidencia contra ti de ser hallado culpable, de ser como Cristo, tu Salvador, a quien mataron y crucificaron. Por lo consiguiente, estás dispuesto a dar testimonio ante todos los que están acusándote y te encuentran
culpable de ser como tu Cristo y te van a matar. Y estás dando testimonio hasta el punto de morir. Pero quien nos dio el ejemplo fue Jesucristo, que se humilló, se hizo hombre, ¿verdad? Y fue obediente ¿hasta qué punto? Hasta muerte y muerte de cruz. Así que si Cristo resucitó, tenemos la única esperanza, hermanos, y debemos compartirla. Pero si no resucitó, y lo que creemos es, entonces, ¿estamos jugando a la iglesia? Y somos los más desgraciados de los hombres del mundo, nos dice 1 Corintios capítulo 15, verso 18, 19, 20 por ahí. Pero continuamos aquí en nuestro pasaje. Sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza. Y más adelantito vamos a aprender que en el 16, que la esperanza y la buena conciencia van de la mano. Lea el 16 conmigo. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La buena conciencia aquí, la mejor razón de la esperanza que hay en nosotros. Nuevamente, la esperanza y la buena conciencia van de la mano. Pablo, no pierda Pedro, vaya conmigo a Hechos 24, por favor. Hechos 24, 15 y 16. Hechos 24, 15 y 16. Los espero. Digan, denme un amén cuando lo tienen. Hechos 24, 15 al 16. Teniendo, ¿qué cosa? Esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre, ¿qué cosa? Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así que regresemos ahí a Pedro. ¿Y cómo lo dice Pedro? Al final dice que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El 16, teniendo buena conciencia. Buena conciencia. En otras palabras, lo que está diciendo, lo que tú profesas creer, tu fe y la práctica van de la mano. Porque la profesión de lo que dices creer, sin la práctica, no tiene peso, no vale. Muéstrame tú sin tus obras. ¿Es posible? Y yo te mostraré. ¿Y quién lo dijo así? Santiago. Entonces, pero con buena conciencia podemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros, pero hacerlo con mansedumbre. Aunque estén murmurando de nosotros, aunque nos estén calumniando, aunque hablen mal, y esta palabra calumniarte o murmurar de ti es prácticamente y literalmente en el griego es de cortarte los pies para rebajarte, para ellos sentirse más elevados, sentirse mejor que tú, y te están rebajando supuestamente, maltratando para ellos sentirse mejor. Pero no dice Pedro, véngate, pero sí dice, en ciertas palabras, ¿quieres cerrarles el hocico? Hazlo en mansedumbre, con amor. Es más, no tenemos tiempo para ir a ver otras citas, pero el que haga mal contra ti, tú hazle el bien y vas a amontonar sobre ellos, ¿qué cosa? Ascuas de fuego. Pero los que blasfeman, tienen malicia contra ti, y lo hacen con palabras, con acciones, de diferentes maneras. Pero tú debes hacerlo de una manera positiva. En la misma oración, en el mismo sermón del monte, en Mateo 5:44, Él nos dijo, amad a quienes, a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien
a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Lucas lo dijo de esta manera en 6:28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Hermanos, hermanas, al nosotros hacer lo bueno, entonces las acusaciones de los demás van a ser falsas, van a ser vacías. Si te encuentran haciendo lo justo, lo correcto, en amor, así como Cristo lo hizo. Jesucristo, el mayor ejemplo, como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué hizo con su boca? Nos dice, enmudeció. Ese es el ejemplo que usted y yo debemos hacer, seguir. Pero usted puede cerrarle la boca a los demás que levantan falsos, lo calumnian, lo maltratan, lo acosan, etcétera, con su buena conducta, con su buen comportamiento, siguiendo lo bueno, haciendo lo justo, etcétera. En otras palabras, se puede dar defensa bien expresada, bien elocuente, teológicamente, etcétera. Pero no va a ser convincente para la persona que lo está escuchando si no está respaldada con una vida de amor, de perdón, de gracia, de mansedumbre, de ternura, de arrogancia. Si usted está lleno, no importa quién también lo pueda hacer, el defender su testimonio, su conversación, su conducta, su comportamiento. Pedro y Pablo utilizan estas palabras. Verso 17. Porque aquí otra vez pareciera contradecirse a lo que ya dijo, que nadie nos puede hacer daño. Pero dice el 17, porque mejor, ayúdenme, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En otras palabras, si Dios te permite padecer, siendo esa la voluntad de Dios que tú sufras, que sea por hacer el bien, que sea por hacer lo justo, que sea por hacer las cosas con mansedumbre, con amor, con ternura, etcétera, lo cual te trae bendición y también prueba, además de que eres un verdadero cristiano y seguidor de Jesucristo. También tenemos esto, que las personas del mundo, los no creyentes, los de afuera, sabrán que nosotros somos sus discípulos cuando vean entre nosotros, ¿qué cosa? El amor que tenemos los unos para con los otros. El sufrimiento fue la voluntad de Dios para Cristo, porque Él oró en el huerto, en el jardín, diciendo, Señor, no se haga mi voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad del Señor? De que Jesucristo sufriera, aunque no lo merecía, pero sufriera por usted y por mí. Y si esa es la voluntad de Dios para nosotros, si así Dios lo quiere, Santiago lo dice de esta manera, no hagas planes diciendo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y yo hago lo que me dé mi regalada gana. ¿A qué nos invita Santiago a hacer? Mejor di, si Dios quiere, si Dios lo permite, si así Dios lo desea. Si la voluntad de Dios así lo quiere, honrando así la voluntad de Dios como suprema ley. ¿Qué dice el 2.15 ahí de Primera de Pedro? Para recordarlo. Sino como aquel que os llamó es santo. No, ese es el 1.15, ¿verdad? 2.15 les dije. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios, que aunque te maltraten los insensatos, creyendo saber más que tú, maltratándote porque eres anticuado, porque crees en un libro antiguo, no te has avanzado como hoy. Realmente el avance del mundo, la Biblia dice que el Señor los ha entregado ¿a qué cosa? A una mente reprobada. Pero se creen de que han sido iluminados y han llegado a otro nivel, que el matrimonio es anticuado, que el vivir siguiendo ciertas normas y leyes es anticuado.
Bueno, Jesús a sus discípulos en Mateo 16, del 24 al 26, les dijo de esta manera: si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús hablando, ¿qué le dijo? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No le temas al hombre, porque no te puede dañar tu alma, tu espíritu, tu ser, el verdadero tú. Te puede hacer daño físicamente, pero no temas esto. Así que mejor es perder tu vida físicamente hablando, porque la vas a hallar, porque estás a salvo en el Señor. El que de veras pone empeño en vivir cristianamente como seguidor de Jesucristo y discípulo, quiere cada día ser más como Cristo, en dar como Él, en respuesta afirmativa a la voluntad del Padre. No mi voluntad, sino hágase tu voluntad. ¿Y cuál es nuestro consuelo, hermanos? Lo hallamos y lo encontramos, que usted y yo como cristianos tenemos esta convicción que nada sucede sin la voluntad de Dios. Y si Él lo permite, lo promueve y lo practica, pues gloria a Dios, bienvenido. Uno de nuestros hermanos dijo: ¿vamos a recibir solo el bien de Dios? Ese nos gusta. ¿Y por qué no lo que se pueda considerar malo? Pero recordemos que si algo malo, entre comillas, sufres aquí, sales siendo dichoso. Verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y aquí, hermano, en esta siguiente sección no lo voy a hacer, pudiéramos pasar bastantito tiempo, pero usted va a encontrar aquí 7 características del sufrimiento que es ordenado por Dios del Cristo inocente. O sea que fue la voluntad de Dios que Dios Hijo sufriera siendo inocente. La primera la encontramos allí en el verso 18. Fue hecho una vez y para siempre. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. También se puede traducir de esta manera. Es lo mismo, pero suena diferente. Cristo padeció solo una vez. O se puede traducir de esta vez: una vez padeció Cristo, dando a entender que lo hizo en el pasado y sucedió alguna vez, una vez. Ese entendimiento ahí. Pero aquí están los 7 puntos, y si después los quiere escribir del video, se los mando. Entonces, número 1, fue hecho una vez y para siempre, aquí en el verso 18. Es el camino para tratar con el pecado, por nuestros pecados. También Romanos 8:3 dice esto mismo. El número 3 es de que un justo actuando en favor de los injustos, o sea que en nuestro favor fue que lo hizo. Y ahí mismo para llevarnos a Dios. Y a mí me encanta esta palabra, en el griego es prósago. ¿Y por qué me encanta? Este es un término técnico que se refiere a la introducción de alguien a la presencia de un superior. Entonces, si yo lo voy a introducir a usted, al gobernador o a un rey, sería un honor presentarlo a usted, introducirlo a usted. Pero aquí el motivo que me encanta esta palabra es de que no solamente estamos siendo introducidos a la presencia de un ser supremo, sino que este ser supremo desea tenerte en su presencia. Y esa es la parte que me encanta, porque yo te puedo introducir a gente famosa, etcétera, de renombre, con títulos, y se me fue el micrófono, pero quizás no le importe conocerte, o no le importe conocerme. Eres uno de muchos y demás, pero el ser supremo, Dios,
quiere tenerte en su presencia. Jesús lo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creéis también en quién. ¿Qué hay ahí? Ayúdeme. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis en la presencia de mi Padre. Ese es el deseo, el anhelo. Él quiere tenerte ahí en su presencia. Entonces no solamente es Cristo llevándonos ante Dios y presentándonos justos, ya. El número 5 es una muerte física para ganar la vida espiritual. El número 6, una oportunidad para ir y predicar a los espíritus encarcelados. Lo vamos a ver en el verso 19. Y el número 7, llevó a para vindicarnos. Y esto sucedió a través de la resurrección y exaltación de Jesucristo, que lo veremos en el verso 22. Pero como le dije, no tenemos tiempo para desglosarlo y verlo. Pero lo que nos está diciendo Pedro aquí, a usted y a mí, sí, a los lectores originales, también Cristo padeció. O sea que también les toca a ustedes. Pero Él lo hizo sin Él merecerlo. Y lo hizo por nosotros, por nuestra culpa, cuando Él no lo merecía, para darnos el ejemplo. Sí, si tú lo mereces, pues es lo que mereces, el castigo. Pero ahora hazlo también, porque Él te dio el ejemplo, sin Él merecerlo. Allá en el 2:21, ¿qué decía ahí? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué cosa? Ejemplo. ¿Para qué? Simplemente para decir, ¡qué buen ejemplo! Para que sigáis sus pisadas. Eso está fuerte. Si vamos a seguir a Jesús como nuestro maestro, nuestro líder, hay que seguir su ejemplo. Sus padecimientos son nuestro ejemplo a seguir. Y lo hizo una vez por todas, para no sufrir jamás y para que usted no sufra jamás. Pero hermano, me está diciendo que vamos a sufrir aquí en la carne. Escúcheme, eso es lo que está diciendo. Es mejor sufrir una vez en esta vida, como Cristo lo hizo una vez o alguna vez, o una vez lo hizo Cristo, para que no sufras por toda la eternidad sin Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? Vale más sufrir una vez aquí en la vida que te maltraten por ser cristiano, para que por toda la eternidad no sufras. Pero si no quieres el sufrimiento que pueda venir con el ser cristiano, pues vas a sufrir toda la eternidad. Lo he dicho de esta manera, de otra manera. Si naces una vez, vas a morir 2 veces. Pero si naces 2 veces, entre comillas, vas a morir una sola vez. ¿Qué significa esto? Si naces físicamente, solamente, vas a morir físicamente y espiritualmente. Pero si naces físicamente y naces de nuevo, que esto es espiritualmente, entonces potencialmente solamente puedas morir, entre comillas, porque para el cristiano es dormir físicamente tu cuerpo, ir al polvo, pero tu espíritu, tu alma, no va a morir. Pero lo hizo una vez por los pecados, los nuestros, pero lo hizo como que si Él los hubiese cometido. O sea que se expuso a la muerte al dar su razón, su defensa, por usted y por mí, su testimonio también lo podemos decir. Él es nuestra esperanza, nuestra razón. Y hay que darle a todo el que nos pida la esperanza de nuestra razón, de lo que creemos, dando ese ejemplo también. Y lo hizo para llevarnos a nosotros, los injustos. Escúcheme aquí. A nosotros los injustos, justificándonos, pero murió a mano de aquellos que supuestamente estaban haciendo justicia, que no conocieron justicia. Pero lo hizo por nosotros, para llevarnos justificados ante Dios. Ya hemos sido justificados, estamos siendo santificados y seremos glorificados. Pero hermanos, Jesús, Cristo, siendo igual a Dios como cosa, ¿se aferró a esto?
sino que se despojó y ¿qué hizo? Tomó forma de siervo, de hombre. Pero después aquí en esta tierra, en forma de hombre, fue donde Él padeció estos sufrimientos, pero también fue liberado de la carne sufriente que Él había tomado al humillarse para darnos salvación. Y nos dice la palabra que Él fue vivificado. Y no tenemos tiempo para ver otros pasajes, pero Pablo a los Romanos en 14:8 dice, pues si vivimos, hermanos, para Él, Señor, ¿qué cosa? Vivimos. Y si morimos, para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos o somos del Señor. A la iglesia de Filipos, ¿cómo se lo dijo en Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué cosa? Ganancia. Verso 19. Y les voy a hacer una confesión aquí y solamente nos quedan ya unos breves minutitos y estamos terminando. Pero los versos 19 y los versos 20, para mí en este momento, son dos de los pasajes más difíciles que he encontrado en las Escrituras. Hay algunos otros y no pretendo entenderlos enteramente. Entonces quiero que me escuche con ese entendimiento, que no pretendo entender los versos 19 y 20 enteramente. Los he estudiado. Hice más 100 páginas de apuntes, sí, pero no los entiendo completamente. Entonces quiero que con esas palabras veamos estos. Dice el 19, en el cual también fue. Aquí la palabra fue, en el griego se traduce pasó o traspasó por el pasaje después de morir y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí la palabra encarcelado en el griego a veces también se traduce prisiones, pero también se puede traducir encerrados. Y escúcheme, aquí también se puede traducir guardados o mantenidos. Y es por eso que se dificulta este pasaje. Una pregunta aquí. ¿Cuándo fue que Jesús predicó a los espíritus encarcelados o guardados o mantenidos? ¿Y quiénes son estos espíritus? Entonces, les voy a dar la interpretación tradicional aquí en estos 19 y 20. La interpretación tradicional es de que Cristo, entre su muerte y resurrección, fue y anunció salvación a los fieles del Antiguo Testamento que esperaban el Mesías y la salvación. Esa es la interpretación tradicional. Así que algunos creen que fue cuando su espíritu pasó a la esfera de los muertos. Y un pasaje afín que pudiera apoyar esto es Mateo 27 del 52 al 53. Que ahí cuando Mateo afirma que cuando Jesús murió, se abrieron los sepulcros. ¿Y qué sucedió? Y muchos cuerpos, dice, de los santos que habían dormido, se levantaron. Entonces algunos interpretan que Jesús fue a liberar a estos de un lugar de detención donde estaban reservados o guardados o encarcelados, mantenidos. Otros interpretan que estos espíritus fueron los espíritus caídos. Pero un pasaje que pudiera apoyar esto es Hechos 2:27, si lo quiere leer conmigo, Hechos 2:27. Y aquí pudiera pasar un año completo, pero nuevamente no lo vamos a hacer por falta de tiempo. Hechos en estos dos versículos. Pero Hechos 2:27, ¿qué dice? Porque no dejarás mi alma en el Hades. Y hay una aclaración, eso es en referencia a Jesús. O sea que Jesús fue al Hades. El Hades se traduce del griego al español como infierno, pero también el Hades se traduce como tumba. Y si los sepulcros se abrieron, fue a la zona de los muertos a traer a estos y los revivió. Pero si fueron a los espíritus caídos que les fue a predicar, pero aquí continuamos leyendo, porque no dejarás mi alma en el Hades,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y sáltese ya al 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea que no permaneció allí, pero después no encontramos el cuerpo de Cristo. Entonces, son preguntas para analizar, ¿verdad? Pero si fueron a los espíritus, ¿a dónde descendió el Señor? ¿Fue a la tumba solamente o fue al infierno o a otro lugar? Vaya conmigo a Efesios 4, 8 y 9, por favor, rápidamente. Solamente hay unos cuantos. Efesios 4, 8 y 9. Porque Pablo aquí a los de Éfeso les dice esto. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4, 8 y 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces ahí la pregunta se está refiriendo solamente al Hades en el sentido de la tumba, 6 pies bajo tierra, o está hablando del infierno. Pero independientemente a dónde fue, que nuevamente lo he escudriñado de diferentes maneras, una pregunta que me hago: ¿qué fue lo que predicó Jesús? Su espíritu. Y encuentro 3 posibilidades, 3 opciones. Si era para almas, personas, o sea, sus almas o espíritus, la pregunta que me hago ahí: ¿les predicó de la salvación? Y si les predicó de la salvación, ¿era la primera oportunidad que ellos tuvieron porque no escucharon el evangelio? ¿O era una segunda oportunidad para ellos de salvación? O la otra opción fue a predicar y proclamar la victoria sobre la muerte. Pero ¿qué nos dice la palabra? Oh muerte, ¿dónde estás tú? Oh sepulcro, ¿dónde estás tú? ¿Sería esto que fue a predicar? ¿O fue a predicar lo siguiente? A confirmar la sentencia sobre los incrédulos y anunciar la liberación para los creyentes. Le puedo decir que también estudié las otras ramas de los otros grupos, qué es lo que interpretan. Uno simplemente de tantos. El católico, por ejemplo, interpreta que él fue a proclamar liberación de los que están en el purgatorio y a evaluar si hicieron buenas obras o malas y lo suficiente para darle su rescate. Esa es una de las interpretaciones. Como le digo, hay muchas otras. Que proclamó a los ángeles rebeldes caídos su victoria sobre el mal y la muerte, porque se acuerdan qué sucedió con los ángeles caídos. Fueron lanzados al abismo. Fue al abismo a decirles: he ganado. ¿Dónde está la victoria de la muerte y del sepulcro? El aguijón, Otros lo interpretan que fueron a los espíritus encarcelados de las personas desobedientes del tiempo de Noé. Y otros mal interpretan, creo, porque interpretan que Noé no les predicó para que se salvara su alma, su espíritu, que simplemente Noé quería salvar su cuerpo. Entonces que Cristo, el Espíritu, fue a predicarle a sus espíritus. Pero sea cual sea el caso, y solamente le he presentado algunos de muchas teorías, y por eso le digo 2 de los versículos más difíciles de entender. Pero aquí sea cual sea el caso, las buenas nuevas de Jesucristo y salvación y su victoria no están limitadas, y Dios le ha dado a toda persona la oportunidad de acudir a Él. Pero eso tampoco significa que vas a tener una segunda oportunidad después de escuchar el evangelio y rechazarlo en esta vida. Pablo a los Filipenses en el 2:10 les dice: para que en el nombre de Jesús, y aquí está esta parte que también me ayuda, ¿a quién le predicó? Para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué cosa? Toda rodilla. ¿De quiénes? De los que están, escuchen, en los cielos, que estos son los ancianos, los ángeles, los seres celestiales, y los que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significa esto, verdad? Otros interpretan este pasaje
con un pasaje afín de Isaías 61:1, que lo encontramos en Lucas capítulo 4 también, donde el Señor dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. ¿Para qué cosa? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pero si esta es la interpretación, algunos lo interpretan que al predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, esto fue a los que estuvieron viviendo en este tiempo que Jesús estuvo en vida. Pero a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, lo interpretan que nuevamente en el Seol o en el Hades, en el infierno o en la sepultura. Pero otros lo interpretan que era metafóricamente, que los judíos estaban esclavizados y apresados por sus ideales y sus, se me fue la palabra cuando llevas algo a un extremo, ¿quién me ayuda? Legalismo. Aprisionados, encarcelados por su legalismo. Y el gentil estaba aprisionado por su pecado, vendado, etc. Pero si la palabra encarcelado o preso también se puede traducir guardado o vigilado o encerrado en un recinto, en un jardín también se puede traducir, en un huerto o en un paraíso. ¿Qué le dijo Jesús al preso, al que estaba en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? O sea que tú y yo vamos a pasar a este lugar. Pero, ¿dónde está este lugar? ¿Sería el seno de Abraham? Sería, y como le digo, podemos, este es un tema extenso y profundo, pero parte de lo que hace complejo esto es el verso 20, ¿verdad? Los que en otro tiempo desobedecieron, entonces como que implica que habían obedecido y luego desobedecieron, o está diciendo que habían pecado. Pero ¿qué sucedió entonces de los de antes de Noé, verdad? En el 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, y aquí la palabra en el griego se traduce almas, pocas almas o pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces aún otros interpretan que el Espíritu de Cristo estuvo en Noé antes de humanarse en Jesucristo, en Jesús, y Él fue el que les predicó a estos que en estos tiempos, que eran los prisioneros del pecado, que ahora están en el infierno, en el Hades, en la tumba, guardados. Y otros sostienen que Cristo fue al Hades, fue a la tumba a proclamar su victoria y la condenación de los ángeles caídos, como ya he mencionado, pero que estaban ahí prisioneros desde la época de Noé. Pero ¿qué dice segunda de Pedro 2:4? Porque aquí está el otro detalle. Entonces no puede ser a los ángeles, porque aquí segunda de Pedro 2:4, si lo quiere leer conmigo, segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, entonces los ángeles no tienen oportunidad de arrepentirse, no son como los humanos, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados o guardados, que es la misma palabra otra vez, encarcelados, al juicio. Pero ¿fue a hacer este juicio en este momento? Es una de las preguntas. ¿Y por qué Mateo nos habla que al Jesús resucitar después, en esa resurrección también resucitan varios con él? Pero regresando aquí a los tiempos de Noé, nos dice que fue un periodo largo de paciencia. En el griego es longanimidad, de espera. ¿Qué esperaba el Señor? Esperaba la paciencia de él, esperando ¿cuántos años? 120 años, por si se arrepintiesen. Pero no lo voy a ir a hacer, pero si usted va a leer las prédicas de Noé, Noé les predicaba que se arrepintiesen de sus pecados. ¿Qué había sucedido? Se había multiplicado tanta la maldad. Pero ¿qué es de los de antes de Noé entonces, si es de allá para acá? Pero Hebreos 11:7, hermano Carlos, nos dice esto. Por la fe, Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, aquí es obediencia y respeto, preparó el arca en que su casa había de salvarse. Y por esa fe Noé condenó al mundo y Dios condenó al mundo. Y fue hecho heredero Noé de la justicia que viene por la fe. Entonces, y aquí más al rato lo va a aclarar, que el agua, el arca son representativos de ahora del bautismo y la salvación en Jesucristo, la cruz. Pero ¿cuántas se salvaron aquí? Pocas personas. Fueron 8. Y este número normalmente en la Biblia, y hay mucho pasaje y no lo vamos a ir a ver, es la idea siempre del remanente, que el Señor se guardó un remanente, unos pocos. Y aunque fueron pocos, ahora son muchos. Pero también nos dice la Biblia que pocos quieren seguir por cuál camino. Y muchos se van por dónde? Por lo ancho, ¿verdad? Pero por eso usted y yo deberíamos compartir el Evangelio, hermanos. Pero lo que está diciendo Pedro, en aquel tiempo se preparó un medio de salvación, el agua y el arca. Pero también el arca y el agua fueron el mismo medio, no solamente de salvación para los pocos, pero fue el medio de condenación para los muchos. Y si ya fueron condenados, ¿por qué se les está predicando para darles otra oportunidad? Y por eso Dios tuvo tanta paciencia esperando. Y en el Nuevo Testamento nos dice que como en los tiempos de Noé, la gente que va a estar haciendo, dándole gusto a todo, pero también les va a suceder lo mismo. Pero hoy se ha preparado un medio a través del arca, a través de la cruz, Jesucristo muriendo, a través del bautismo, y nos va a aclarar que no es el bautismo que te salva, no fue el agua en sí lo que salvó a Noé, fue la obediencia en fe que hizo el arca, y tenían que entrar en el arca. Ese era lo elegido para Dios, el medio elegido por Dios para salvar a aquellos. Y hoy el medio, el elegido, el bendito, ¿es quién? Jesucristo. Y el que esté en Cristo, Él es nuestra arca, nuestra salvación. En este aspecto es lo que va a aclarar aquí o decirnos. Pero aquellos en aquel tiempo no hicieron caso a la predicación de Noé ni a la paciencia de Dios. Y vino el diluvio y se los llevó. Y así como el agua purificó y lavó aquella maldad y se reinició de nuevo con los salvos, que aunque también ahí venía uno que ¿cómo se llamaba? Acán, por ahí escuché, ¿o cómo dijeron? Ham. Te los dejo de tarea. Combina con ahí. Pero hoy, el bautismo, ¿qué significa? Vamos a hablar brevemente, ya estamos terminando aquí, pero fueron salvos por el agua, pero no en sí mismo por el agua, sino la fe, el arca, en obediencia. Y aquí Pedro estaba hablando mucho de la obediencia, y es obedeciendo también a Cristo, estando en Él en este aspecto. Fueron llevados a salvación a través del agua, conservados por el arca. Hoy nosotros, no es el bautismo que te salva, sino es una obediencia a Cristo al bautizarte, porque eres salvo, es lo que te salva, y el obedecer a Cristo. Y pudiera mencionarlo otra vez, no lo voy a hacer porque estoy terminando. Hay dos hombres, Sosinos y Grocio. Ellos interpretan estos pasajes anteriores que Jesucristo, su Espíritu, predicó a través de los apóstoles y sus discípulos. Y interpretan que la palabra prisión nuevamente es del cuerpo, que ya lo mencioné hasta cierto punto, que los judíos estaban esclavizados bajo un yugo, los gentiles bajo su pecado, prisioneros del diablo, etc. Y interpretan que el tiempo de Noé es un tiempo como el nuestro, están diciendo. La gente sigue pecando, entonces necesita predicación. Verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y aquí pareciera contradecirse, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios
por la resurrección de Jesucristo. Entonces Pedro está diciendo, el bautismo es un símbolo, es una figura de la salvación que hoy encontramos en Cristo Jesús a través de su muerte y crucifixión, su resurrección y siguiendo su ejemplo. Así como las aguas del diluvio lavaron el pecado, la maldad, pero no se salvaron por el agua en sí, sino por entrar por medio de la fe, creyendo y entrando en el arca. Y fue el agua que los salvó, por decirlo así. Fue el arca que los salvó, por decirlo así. Pero últimamente fue el obedecer y creer aquello. Entonces, la inmersión en agua no da salvación, sino que nos identifica con nuestro Salvador, quien nos salva. El agua salvó a Noé, pero no por sí misma, sino mantuvo el arca a flote y por la fe en la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Hazte un arca y esto te va a salvar, porque va a venir algo que nunca ha venido. Obedéceme. Y creyeron y obedecieron. Y ahora Cristo, el arca, no el agua, sino que Él es el instrumento de salvación. Sí, la cruz fue un instrumento que se usó. Sí, su sangre fue derramada, pero es depositando nuestra fe y confianza en Él. Entonces, por la resurrección de Jesucristo, va unida ahí con o salva. Así como la muerte de Cristo al pecado es el origen de la muerte del creyente al pecado y de su liberación de la pena y del poder del pecado. Así la vida de Cristo resucitado es la fuente de la nueva vida espiritual de cada creyente. Entonces terminamos aquí con el último versículo porque se nos fue el tiempo, hermanos. Pero quiero decirle que si usted no ha nacido de nuevo espiritualmente, aunque se bautice, solamente se está mojado, puede ser rociado, sumergido, por aspersión, inmersión o inmersión completa, que yo interpreto que debe ser inmersión completa, pero aunque usted no haya sido salvo y hace todo eso, eso no es lo que lo salva. Pero porque ya es salvo, usa este cuadro para identificarse con Cristo. Y concluimos con el 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? El que se humanó y se humilló y se sujetó, entre comillas, a toda autoridad y a los que supuestamente estaban haciendo justicia, que era una injusticia que le hicieron, ahora Él se ha proclamado Rey y Señor sobre todo y está de regreso en el cielo a la diestra de Dios y todo se sujeta a Él, tanto los ángeles en el cielo como los ángeles caídos, como toda autoridad y toda potestad, o sea que todo. Y por eso Filipenses lo pone de esa manera, que de los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y está a la diestra del Padre. Todos subordinados completamente bajo Él. Sí, por eso es que hoy Él permite ciertas cosas, practica ciertas cosas y promueve ciertas cosas. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo? En Mateo 28, 18. Toda potestad es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por eso, por lo consiguiente, no temas nada. Predica a Jesucristo. Porque todos los ángeles, en sus diversos grados de jerarquía celestial, están sujetos a Cristo. Y en acorde a Colosenses 2:15, aún los ángeles malvados, también, aún en contra de su voluntad, estarán sujetos. ¿Se acuerdan que cuando también se enfrentó a unos ángeles caídos, a unos demonios? Cuando los mandó a los cerdos, ¿cuál fue la pregunta de ellos? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea que sabían los ángeles caídos que venía un tiempo para ellos, pero todavía no es ese tiempo. Pero aquí Él tiene toda potestad, toda autoridad en todo lugar. Y por lo consiguiente, si Él es omnisciente, que lo sabe todo,
es omnipresente que está en todo lugar, es omnipotente que todo lo puede, es omnibenevolente que es todo bueno. Y de Él dependemos. ¿Por qué vamos a atemorizarnos de lo que el hombre nos pueda hacer? Y si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores que dice ser, entonces ¿por qué no le vamos a proclamar a otras personas la esperanza que decimos tener? La única esperanza de este mundo.